En este video vamos a aprender a utilizar la fórmula de la ley de senos para determinar la medida de lados a partir de información que nos proporcione un determinado triángulo. La ley de senos básicamente la vamos a utilizar como está especificado en este cuadro verde que ustedes pueden observar en su pantalla. La ley dice que el lado desconocido sobre el seno del ángulo opuesto va a ser igual al lado conocido entre el seno del ángulo opuesto. Como ya sabemos, cada uno de los lados de un triángulo tiene un ángulo opuesto a él. Entonces, siempre vamos a tener un lado desconocido y vamos a tener también un lado conocido. Vamos a ir directamente a los ejemplos. En el primer ejemplo podemos observar un triángulo rectángulo, conocemos dos de sus ángulos internos y además conocemos uno de sus lados, el que mide 10. Tenemos como lado desconocido a la X. Entonces, una vez que ya nosotros identificamos el problema, podemos empezar a plantear lo que dice la ley de senos. Veamos que la ley de senos dice que lado desconocido, en este caso, es X. Entonces, lado desconocido sobre el seno, bueno, en francés, sinus, digamos, lo podemos escribir como sen o como sin, sobre el seno del ángulo opuesto. Y aquí quiero que observen una cosa. Noten que el ángulo opuesto del lado desconocido es precisamente este ángulo que está aquí. Entonces, X sobre el seno del ángulo opuesto, es decir, X sobre el seno de 29, es igual. Vean lo que dice la fórmula. Lado conocido. ¿Quién es el lado conocido? 10 sobre el seno de su ángulo opuesto. Y observen que en la figura el ángulo opuesto del 10 sería el ángulo de 90 grados. Entonces decimos que 10 sobre el seno de 90 grados. Cuando nosotros tenemos esto, ahora lo que tenemos que aplicar es simplemente una regla de 3, que al final de cuentas se resume en pasar a multiplicar este seno de 29, multiplicarlo aquí. Es lo único que tenemos que hacer. Siempre ese que queda debajo del lado desconocido, es decir, de la X, lo pasamos ahí arriba y nos quedaría X es igual a 10 por el seno de 29 entre el seno de 90. Recuerden que es lo mismo escribir sin que escribir sen, ¿ok? Y cuando ya tenemos eso ahí, procedemos a introducir eso a la calculadora de la siguiente manera, ¿ok? Ponemos la fracción, ¿ok? Y dice 10 por, ¿ok? Dice seno de 29. Aquí está la tecla de seno, sin de 29, ¿ok? Nos vamos abajo sobre sin de 90. Y el resultado de eso, pues nos está dando aproximadamente, dice aquí, 4,848. Con 3 decimales está bien. Entonces escribimos X, ¿ok? X es igual a 4, ¿cuánto era? 848. 848. Y esta es la medida aproximada del valor de X utilizando la ley de senos, ¿ok? Ahora vamos a borrar esto para iniciar y explicar el ejemplo número 2. Vamos a borrarlo. Vamos a desaparecer esto que está aquí. Y vamos a hacer de inmediato el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, que lo tenemos aquí, ¿ok? Vamos a borrar esto que está aquí. Tenemos también una figurita donde tenemos un lado conocido, un lado desconocido y dos ángulos internos de la figura. Entonces procedemos a lo mismo que acabamos de aplicar, la misma fórmula que acabamos de aplicar. Y vean que la fórmula dice lado desconocido. En este caso, recordamos que nuestro lado desconocido es X sobre el seno del ángulo opuesto. Noten que si este es el lado desconocido, el ángulo opuesto es precisamente 53. Entonces, sobre el seno de 53, hay que escribir sen, ¿verdad? No se les olvide.
es igual, vean que la fórmula dice ahora, lado conocido, pero noten que el lado conocido es 13, y entonces el opuesto del 13, en este caso el ángulo opuesto de 13, vendría a ser 90. Entonces sobre el seno de 90, 13, ¿verdad? Olvidé ponerlo. 13 sobre el seno de 90. Siempre van los lados arriba y los senos abajo, ¿ok? Y entonces ahora la misma historia. Esto que está aquí, debajo de la X, nada más lo pasamos a multiplicar aquí arriba, siempre, ¿ok? Entonces esto nos queda, X es igual a 13 por el seno de 53 sobre el seno de 90. Y vamos a nuestra calculadora, ¿ok? Entonces ponemos 13 por el seno de 53, cerramos paréntesis, nos vamos abajo, sobre el seno de 90. Y la calculadora dice que es 10,382. 10,382. Y ese sería el resultado, el valor aproximado de la X, ¿ok? Ese sería el resultado de ese ejercicio, ¿ok? La ley de senos es muy útil para encontrar medidas de lados, ¿ok? Es muy útil y lo vamos a utilizar también en el tema de polígonos regulares. Vamos a correr esto de aquí para realizar el último de los ejemplos que traje para ustedes. Entonces aquí vamos a traernos esta figurita aquí y la vamos a poner aquí. Ahí está. Muy bien, entonces la misma historia, ¿verdad? Vamos a aplicar la ley de senos, como lo establece aquí. Noten que tenemos que hacer lado desconocido, que es X, sobre el seno del ángulo opuesto. Pero noten ustedes, y quiero que aquí pongan muchísima atención, noten ustedes que el ángulo opuesto del X no lo tengo. No tenemos ese ángulo que está ahí. Entonces, al no tener ese ángulo que está ahí, nosotros tenemos que buscar cuál es la medida de ese ángulo que está ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ahora nosotros sabemos claramente que si tenemos un ángulo de 90 y un ángulo de 34 grados, sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados. Entonces, si ya yo sé que este mide 90 y este otro mide 34 grados, entonces simplemente para encontrar el ángulo que falta, hacemos a 180, le quitamos 90 y le quitamos 34. Y si a 180 nosotros le quitamos 90 y le quitamos 34, el resultado nos está dando 56. Entonces ya tenemos el ángulo que necesitábamos. Este ángulo que está aquí arriba, vamos a ver si lo puedo escribir, mide 56 grados. ¿Ok? Y entonces ya ahora sí, vamos a aplicar la ley de senos como lo veníamos haciendo. Dice, X sobre el seno del ángulo opuesto, es decir, X sobre el seno de 56 es igual, vean que la fórmula dice el lado conocido. ¿Cuál es el lado conocido? 12 sobre el seno de su ángulo opuesto. Noten que el ángulo opuesto de 12 sería 34, es decir, 12 sobre el seno de 34. Y pues lo mismo que venimos haciendo, ya habíamos dicho que esto que está aquí lo vamos a pasar a multiplicar aquí arriba. Entonces nos queda que X es igual a 12 por el seno de 56 sobre el seno de 34. Y llamamos a la calculadora y le ponemos 12 por el seno de 56 sobre el seno de 34. ¿Ok? Y nos da 17,9
1791, de una vez redondeado, ¿verdad? 17,791 y ese es el valor aproximado de la X. Entonces, podemos darnos cuenta que la ley de senos es muy útil para encontrar medidas de lados de triángulos con solamente conocer un lado y un par de ángulos de ese triángulo, ¿ok? Esto va a ser muy útil para encontrar medidas de radios y apotemas e incluso de lados en el tema de polígonos regulares, que es el tema que hemos venido trabajando. Entonces, la clase de este video corresponde a que ustedes tomen nota de todo esto que yo acabo de hacer en el video en su cuaderno, y la próxima semana venimos a hacer ejercicios donde aplicamos la ley de senos precisamente, pero con el tema ya de polígonos regulares. Muchas gracias.